Tu casa es el lugar donde puedes estar tranquilo y confiado en que todo irá bien. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Ya están operativas las rutas de la salud. Son exclusivas para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos. En las rutas de la salud debes usar mascarilla por la seguridad de todos. Los agentes están pilas y te pueden bajar si no las estás usando. Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales. Y por sobre todo, Guayaco, sé un héroe y quédate en casa. ATM, en coordinación con la Alcaldía. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 27 de abril del año del Señor 2020. Agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Lo cito de memoria, pero con cariño, al ATM de Guayaquil, a Seguro Sucre, porque tu lugar seguro es tu casa. En este momento, Seguro Sucre es también tu lugar seguro. Un abrazo especial para Melate, cuyas puertas volverán a abrir cuando pase la pandemia. Y cumplida la cuota comercial, hacemos una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. En caliente, vamos, lo más caliente son las declaraciones que hiciera el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ayer por la noche en Teleamazonas, si la memoria no me engaña y no me equivoco de medio de comunicación, pero el señor Juan Carlos Ceballos ha dicho lo siguiente, y cito textual: el 60% de la población ecuatoriana va a tener el virus alrededor del día 120, a partir del día en que empezó el virus, que fue el 29 de febrero. Eso no quiere decir que habrá una mortalidad brutal, sino alrededor del 1%, más o menos. Esta frase de consecuencias reales devastadoras, lo que quiere decir es que el 1% de los que se pueden contagiar va a terminar muerto. Y el 1% del 60% de la población ecuatoriana, estamos hablando de casi 100.000 personas. Un poquito más, un poquito menos, dependiendo con qué número de la población hagas el cálculo estadístico. 100.000 personas. Yo no sé si se da cuenta el señor ministro de Salud a qué nos dice que nos enfrentamos cuando nos dice el 1%, es decir, 100.000 personas. Yo no sé si esto ratifica y confirma lo que muchos habíamos escuchado en altas fuentes del Ministerio de Salud, que el gobierno está optando por la inmunidad del rebaño, que es una estrategia bastante inhumana, no solo por el nombre que ya cataloga a las personas como borregos, sino que además implica que muchos mueran, o como muchos citaban como frase dentro del MSP, del Ministerio de Salud: morirán los que tengan que morir y vivirán los que tengan que vivir. Esta no puede ser la vía del Ecuador. El Ecuador tiene que dar la pelea. Y en esa pelea hay que intentar salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Yo sé que va a morir gente, que si nos han muerto ya 8.000. La idea es que no se nos mueran 100.000, señor ministro de Salud. En otras decisiones importantes, el presidente de la República, Lenín Moreno, daba ayer una cadena nacional que más o menos se puede resumir de la siguiente manera: problema suyo, señores alcaldes. El gobierno nacional ha dispuesto que el lío del semáforo, esto que se les había armado un quilombo en mitad del gabinete porque el 4 de mayo se pretendía liberar la cuarentena para pasar una fase de distanciamiento social, va a quedar ahora en manos de cada uno de los 222 municipios del país. ¿Qué significa? Que serán los alcaldes los que tengan que escoger si la ciudad avanza de semáforo rojo a semáforo amarillo o incluso a semáforo verde, recuperando casi por completo la normalidad en sus operaciones. Las diferencias entre los semáforos son bastante significativas. El semáforo rojo básicamente sigue las cosas como están, simplemente se le da apertura al comercio para que entregue cosas vía domicilio o venda vía online.
En el semáforo amarillo, en cambio, se permitirá que las empresas vuelvan al trabajo hasta con el 50% de sus plantillas, promoviendo un regreso a la normalidad de forma moderada. Y en el semáforo verde, incluso en el semáforo verde no volveremos todos a la calle. Se prevé que solamente el 70% de las instituciones públicas y privadas, es decir, de quienes conforman las instituciones públicas y privadas, puedan volver a la oficina. Esto plantea una novedad interesante porque recae en los municipios ahora la responsabilidad de decidir sobre el futuro y las vidas de sus ciudadanos. Ellos, los alcaldes y alcaldesas que están más próximas a la realidad de sus territorios, serán los que decidan cómo se hace y para cuándo se hace. Sin embargo, los municipios están haciendo esto sin plata y sin datos reales, sin capacidad de utilizar la fuerza pública para hacer respetar las disposiciones. Algunas de estas cosas solicitaba, por ejemplo, Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, ayer por la noche, tras conocerse la decisión presidencial. Jorge Yunda, por su parte, alcalde de la ciudad capital, ha dicho que llevaremos a la cuarentena hasta el máximo tolerable y posible. Él ha propuesto ya una fecha, finales de mayo. Habrá que ver cómo avanzan las cosas, pero mientras el país se enreda en una crisis de gabinete importante que Dios mediante está siendo superada, en una crisis de pugna de poderes, con un ejecutivo amenazando al legislativo con una muerte cruzada sin que se cumpla la amenaza, en una crisis económica con el hambre sobrevolando como la segunda pandemia, y en una crisis sanitaria que todavía hace temer a los expertos con la posibilidad de que el epicentro se mueva de Guayaquil a otras ciudades del Ecuador, significa que el país está en una crisis completa. Esta es la crisis perfecta. Para cuando uno tiene momentos de crisis, lo mejor es poder escuchar la voz de la experiencia. Por esto, esta semana la dedicaremos a conversar principalmente con los expresidentes del Ecuador. ¿Cuál es la salida política? ¿Cuál es la salida económica? ¿Cómo se enfrenta la crisis sanitaria? ¿Cómo se lidia con una clase política que no se está poniendo a la altura de las circunstancias? Se lo pregunto a mi invitado de esta mañana. Tengo el gusto de recibir al expresidente Gustavo Noboa, que también, puedo decir, es un buen amigo de esta casa. Quédense ustedes a la entrevista. Pregunta exacta. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscán en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo a quienes nos siguen por redes sociales y comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Presidente, lo tenemos ya en pantalla. Muy buenos días. ¿Qué tal, Anderson? Cuánto gusto de escucharte y de estar con ustedes. El gusto es siempre nuestro. Bueno, a ver, comenzando por el principio, doctor. La decisión de entregar y trasladar, la capacidad de decisión que en una emergencia y en más aún en un decreto, bajo un decreto de emergencia, suele estar en potestad de quien ocupa el sillón de Carondelet, trasladarla a quienes ocupan las alcaldías, ¿ha sido un acierto, un error? ¿Qué piensa usted? Bueno, históricamente las juntas de defensa civil fueron provinciales y cantonales. Así nos manejamos con las emergencias de los fenómenos del Niño. Eso dio buen resultado, pero a consecuencia de que tengamos dinero para enfrentar la emergencia. Si no, ¿cómo? O sea, toma tu paquete y ve cómo te las arreglas. Eso forma parte de la improvisación oficial, que ha sido, en mi opinión, escalofriante. La improvisación en los ministros, la improvisación en el presidente, la improvisación en el vicepresidente, la improvisación en los asambleístas. ¿A qué le llama, presidente, improvisación? Cuando dice que todos estos que nombra improvisan, ¿a qué se refiere? A que no han sabido ni qué hacer con el problema.
Han dado manotones de abogado, han dado opiniones, se han retractado de las opiniones, han dado otras opiniones, han confundido a la población. A eso me refiero con improvisación. No estoy diciendo con esto que hayamos estado sabiendo lo que iba a pasar. No, eso no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no hemos estado preparados a nivel de hospitales, a nivel de materiales, a nivel de medicinas, porque eso es lo que se ha visto, ¿no? Yo no estoy descubriendo la pólvora, eso es lo que hemos visto, y eso es lamentable. Hay muchos muertos y habrán muchos más. Ahora el señor ministro resulta que es un agorero de la tragedia, y lo que crea es más pánico. Yo no estoy en contra de que se den a los alcaldes, pero a consecuencia de que se les diga, ok, te entregamos el problema, pero aquí están los dineros, porque si no, ¿de dónde van a sacar? Si ni siquiera el gobierno le ha pagado a los municipios lo que tiene que pagarles, ni siquiera por concepto del IVA. Entonces, claro, ¿de dónde les tiene retenidas las asignaciones, les tiene retenido el IVA, pero sí les traslada la capacidad de decidir. La papa caliente. Así es. Yo te entrego esto, ahora busca tú quién te da. Bueno, los municipios pueden decir, tenemos rentas. No hay rentas. Yo creo que esto es una fórmula muy elegante de limpiarse, de lavarse las manos. ¿Ya? Lo veo, en el fondo lo veo bien, porque yo lo he manejado así, la Junta de Defensa Civil de la provincia del Guayas, la Junta de Defensa Civil de otras provincias, pero teníamos dinero del Banco Mundial, es decir, habían dineros que venían de afuera, de adentro no teníamos mayores cosas. Por lo tanto, yo veo que... Sí, mijo. Sí. Enfrentó usted nada comparable, nada en la historia puede ser comparable a la crisis del coronavirus, pero cada presidente ha enfrentado una crisis, un desastre natural, el fenómeno del Niño. Es decir, cada uno ha tenido que lidiar con una situación difícil y de emergencia. Cuando suceden estas cosas, ¿es natural y normal que en un gabinete se alteren los ánimos? Y se lo pregunto porque estamos viendo desde la semana pasada ánimos alterados, tan alterados en el gabinete que ha habido una crisis de gabinete, produciendo la salida de 2 ministros cercanos al vicepresidente de la República y haciéndose público un distanciamiento parcial entre el presidente de la República y Otto Sonnenholzner. ¿Es normal que suceda esto? No, esto es una barbaridad. Es una barbaridad porque cuando hay estas emergencias, lo que se invoca es la unidad del país, la unidad de la provincia, la unidad del cantón. A eso me refiero, porque que en este momento existan ambiciones personales, que en este momento existan hasta ambiciones electorales, y veo que las fichas se han estado moviendo. Yo no veo eso con lógica. No lo veo eso con lógica. Nadie puede aprovecharse del mal ajeno. Nadie puede aprovecharse de una coyuntura como esta. Claro que aquí el problema es sanitario, el problema es de muertes. También hubo muertes en el fenómeno del Niño, ¿eh? Muchas muertes en el fenómeno del Niño. Claro que sí. Pero lo que se trataba de hacer es poca gente, ¿ya? Porque si armamos un COE de ni sé cuántas personas o armamos una defensa civil de ni sé cuántas personas, ahí no se entiende nadie. Gente especializada. Hay que buscar gente que sepa lo que está haciendo. No podemos en esto improvisar nada, absolutamente nada. Y entonces, buscar gente, recién el COE, hace poco, ahora en abril, por el 3 o 4, recién llamó a gente especializada.
No puede ser eso. Eso lo tenemos que tener siempre. El Ministerio de Salud tiene que tener siempre gente especializada. ¿A dónde llamar? No digo que esté trabajando ahí, no hablo de burocracia. Estoy hablando de gente a la cual se le puede llamar por teléfono o tocar la tecla. Venga usted, señor. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo sí creo que lamentablemente tenemos muchos problemas, ¿ya? Problemas financieros, problemas de todo tipo, el petróleo, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber cabeza fría para pensar en los demás y no en uno mismo. Este no es momento de pensar en el yo. El yoísmo tiene que quedar fuera. Tiene que pensarse en la unidad, en el nosotros, en los que están sufriendo. Si tiene que pensarse en la unidad, presidente, si tiene que pensarse en la unidad, ¿por qué han pasado 45 días desde que comenzó la crisis sanitaria y el presidente de la República ha sido incapaz de convocar a la unidad a los representantes de las distintas fuerzas políticas que luego son los que tienen que empezar en el plan de recuperación económico de la patria? Lastimosamente, digo lastimosamente, porque no es hora de hacer una evaluación de lo que ha pasado y echarle la culpa a nadie todavía. Eso llegará a su momento, porque hay que hacerlo. Pero yo sí creo que... Yo creo que no ha habido la capacidad necesaria para enfrentar esto. No ha habido. Esto es emergencia. Emergencia es corre, anda. Emergencia no es burocracia. Emergencia no es tráeme los papeles para firmarlos y que pasen por A, B, C, D burócratas. No, eso no es emergencia. Emergencia es ya. Y eso no se lo ha visto así. En fin, a mí no me gusta echar... Lo entiendo perfectamente. No es momento de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Así es. Y en esto de dentro búsqueda de las soluciones también estamos fallando. Anderson, porque se está echándole el tema de la solución a unas leyes, a unas que están en el camino, pero entiendo que se está dando pie atrás, pero estaban atentando contra la autonomía financiera y del IES, del ICFA, del ISPOL, del Banco Central. El Ministerio de Finanzas autorizando resoluciones del IES, cargándosele de nuevo al ISFA. Esto no puede ser, porque el gobierno no lo veo haciendo ningún sacrificio. Está cargándose en los hombros de la ciudadanía y del pueblo, hasta en los discapacitados se les quiere que paguen una contribución del 50%. Yo de eso sí sé. ¿Ya? Los discapacitados. Si existe, por ejemplo, una institución como el INFA, que este gobierno de Correa lo tiró al tacho de basura, si existen instituciones como Fascinarm, a donde el 90 y pico % son gente pobre, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué contribución se le va a pedir a los pobres discapacitados? Ya un hijo discapacitado es una cruz muy dolorosa de llevar. Encima de eso, que contribuyan, están locos. Quiten la burocracia de los contratos. No hablo de plazo, de fijo. No, de los que se llaman pipones. Disculpe la palabra. Los que se llaman pipones. A ver, ven a trabajar acá. Del partido, de los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. En Ecuador se ha inflado en una forma tan increíble. Anderson, yo tuve 12 ministros, hoy hay 36. En la vicepresidencia yo tenía... En la vicepresidencia yo tenía trabajando conmigo en el Palacio de la Vicepresidencia, serán 10 personas.
incluido el cocinero y este otro, y secretaria. En la presidencia, un número que podrá haber sido 50 personas. Hoy día eso está multiplicado, pero con creces, y eso se llama pipones. Lamento la palabra, pipones. Es burocracia, la llaman. Esa burocracia está enquistada, y esa burocracia el gobierno no la quiere poner a un lado. No es algo que se pueda decir: yo te estoy quitando tu trabajo. No. No son necesarios, no se despide a nadie, y son contratos a plazo. Y eso, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno con...? El gobierno, como usted lo cita, cree que la solución son estos proyectos de los que ya hemos empezado a hablar. Estos proyectos de ley económica urgente que ha enviado a la Asamblea. Uno para reestructurar las finanzas públicas. Allí es donde está sugerida la metida de mano a la seguridad social y a la independencia del Banco Central. Y el otro es la llamada ley humanitaria, que es pasar el sombrero entre todos los ecuatorianos que no están produciendo, no están cobrando y no están pudiendo trabajar o conservar sus empleos. También, además de enviar estos proyectos, ha enviado una clara amenaza en boca de la ministra María Paula Romo y en boca del vicepresidente de la República, diciéndole a la Asamblea que si no se aprueban estos proyectos, aplicarán la muerte cruzada. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted que ha sido tan crítico con la Asamblea siempre? Solo quería añadir que en el servicio exterior ecuatoriano, la cuota política rebasa a todas las anteriores que han habido. Por lo tanto, ¿por qué, señor presidente, saque a la cuota política que no es necesaria? Deje a los de carrera, saque a los hechos a la carrera, que esos no saben ni siquiera de la diplomacia. Y ahí hay parientes, sobrinos, hermanos, tíos, amantes, de todo hay en esto. Saque esa gente. No se le cargue al pueblo ecuatoriano y a la empresa privada solo. Arregle usted casa adentro. Y ahora sí tendrá autoridad. Ahorita no tiene autoridad. Yo le niego la autoridad al presidente y al gobierno de poner unas leyes. Más impuestos. Más sacarle la plata. ¿De dónde si no hay plata? Si no se está trabajando. Si se está trabajando desde la casa. ¿Cómo vamos a seguir sacando plata? No digo que no se hagan esfuerzos. Se los ha hecho siempre. Ecuador, Guayaquil es una ciudad, una provincia, y Ecuador. Somos generosos. Ecuador es un pueblo maravilloso. Aguantón como el que más. Por lo tanto, yo creo que el gobierno no ha hecho casi nada. Anderson, vamos a lo suyo. Pero no ha hecho casi nada. Dígame, ¿qué hemos recobrado de lo que se llevaron los señores del gobierno de Correa? Con Correa incluido. ¿Qué se ha hecho? Si se ha hecho, no se sabe. Y entonces yo tendría que disculparme, se ha hecho. Pero ¿dónde están los resultados? Yo veo que de parte del gobierno es lo de siempre, sacarle el bolsillo al que tiene con el poder de la ley, con el poder de todo esto. Ahora bien, con respecto a la muerte cruzada. La muerte cruzada tiene un toma y daca, ¿no es verdad? Sí, claro. Es decir, vamos a disolver la asamblea, entonces, ya. Pero, hay que llamar a elecciones. ¿Cómo se llama a elecciones en este momento? Escuchaba por ahí a algunas personas que opinaban de elecciones en varios días. Es decir,
y yo creo que antes de hablar deberían pensar. Y no, yo creo que dan opiniones y dan opiniones. ¿Cómo se hace la muerte cruzada llamando a elecciones de presidente de la República y de asambleísta en este momento? A ver, ¿este momento cuál es? No es ahorita. Este momento es un mes, 2 meses, 3 meses. Se habla de muchos meses, se habla de que no volveremos a estar en la normalidad. ¿Cuál normalidad? Yo creo particularmente que este año está como perdido para los chicos de las escuelas, para los chicos de los colegios, porque se habla mucho, ¿no? Vamos a hacer educación y vamos a aprender con la tecnología moderna. ¿Cuántos chicos tienen computadora, tienen una laptop? ¿Cuántos? Es decir, estamos hablando de que se van a educar los ricos nomás en este país. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para educar a los chicos por estas vías? Ah, no, que abramos los colegios. Sí, abramos los colegios de forma virtual. ¿Cuántos colegios pueden hacerlo? ¿Cuántas escuelas? Las escuelas del campo y las escuelas andinas y las escuelas, es decir, vamos a hacer todavía a los más pobres más ignorantes. Claro. No estoy hablando de que hay eso, soluciones. No, tampoco, no estoy hablando de que hayan soluciones fáciles, no. Lo que estoy pidiendo al gobierno, y hay que pedírselo al gobierno, porque es el gobierno, es que hagan las cosas en conciencia, que no anuncien lo que no se puede, que no tengan prisa de anunciar, sino que sean prudentes en los anuncios. Entonces, lo que usted me decía de la muerte cruzada, muy bien. Imaginémonos que se hace, y si se hace tendría que hacérsela ahora hasta en mayo, porque por ahí creo que anda una fecha. Sí, hasta el 24 de mayo hay oportunidad. Ah, ok. Entonces, que se vayan los asambleístas y llamamos a elecciones, porque si se van los asambleístas y no se llama a elecciones, ¿cómo se llama eso? Si se van los asambleístas y se legisla por decreto, que es lo que les encantaría, eso ya no es república. Eso no es república democrática. Si van a hacer muerte cruzada, tienen que llamar a elecciones inmediatamente. ¿Cómo las van a llamar en pandemia? De plano ya veo que los que tienen más de 60 años ya no podrían votar. Ahora permítame ponerme un poco trayendo a la mesa las justificaciones que da el gobierno para pensar en lo que piensa. El gobierno dice, bueno, a mí me ponen a enfrentar una pandemia en la peor crisis económica del Ecuador y yo estoy proponiendo mi visión de cómo puedo traer dólares a la economía, que es supuestamente lo que va a hacer la ley humanitaria a criterio del gobierno. Si la Asamblea no me aprueba esto, no tengo cómo enfrentar la pandemia. Así que mi única solución sería tomar una vía poco democrática y mandarlos a todos a la casa y gobernar vía decreto que me lo permite la Constitución. Eso es dictadura. Lógico, ¿no? Eso es dictadura. Eso es dictadura. Entonces, hablemos claro. Yo lo único que pido es que digan la verdad, porque hasta ahora han demostrado ser mentirosos. No dicen la verdad. No dicen la verdad de cuántos son los muertos, de cuántos... No dicen la verdad. Cada uno dice lo que le da la gana. Pero la verdad, cuando hay una frase en el Evangelio que dice que la verdad os hará libres, no hay nadie más libre que el que dice la verdad. Entonces, al no decir la verdad, Anderson, no se le cree al gobierno. No hay credibilidad. Entonces, cuando el gobierno dice, voy a hacer tal cosa, no se le cree al gobierno. Porque si el gobierno disuelve la asamblea para legislar por decretos y no llama, y después dirá que es imposible. No. Desde ahora tenemos que saber que eso es imposible, ir a elecciones. O sea,
vamos a hacer filas para ir a votar. Filas en que uno va a guardar la distancia con el otro. O sea, uno cada 2 metros. Usted ve a Ecuador votando uno cada 2 metros. ¿Ya? Cuando lo que nos encanta es apiñarnos. Ya no empujen. Ya no friegues. Hey, oye, tráeme el jugo de tal. No. Yo no veo elecciones así. Y si el gobierno está buscando una muerte cruzada, es para épocas no estables, porque por eso se hace la muerte cruzada. Pero sí una época en que se pueda hacer todo junto. O sea, se van los asambleístas y llamamos a elecciones al mismo tiempo. Pero claro, no me vengan con el cuentito de... No es porque me estorba la democracia. No. Hay contrapeso de poderes. No, y vamos entonces a legislar por decretos, a gobernar por decretos. Es una tentación maravillosa. Pero, presidente, sí. Volviendo un poco a la economía, que ya me queda claro su criterio sobre la muerte cruzada y la responsabilidad que sería. Volviendo a la economía. Estoy leyendo que no está para nada contento con lo que ha enviado el Ejecutivo. Pero más allá de eso, de que lo que ha enviado el Ejecutivo no está bien hecho, como suelen estar los proyectos de este gobierno que llegan a la Asamblea. ¿Por dónde cree que deberían ir los tiros? Porque lo que tiene que admitir es que tenemos una crisis sin precedentes. Caída petrolera, llave cerrada del petróleo. Caída de las exportaciones no petroleras con el fuerte golpe que ha tenido la costa ecuatoriana especialmente. No tenemos capacidad de imprimir dinero, tenemos revalorización del dólar, tenemos un porcentaje de adquisición de deuda que nos saca de los mercados. El riesgo país está por las nubes. Tenemos lleno el cupo con los multilaterales, lleno el cupo con nuestro principal acreedor, que es la China. ¿De dónde traemos dólares para sostener la dolarización? Bueno, yo he escuchado atentamente al abogado Jaime Nebot y él dio 3 conceptos claros sobre cómo ir adelante con las finanzas públicas. El señor ministro de Finanzas está padeciendo también de la pandemia que tiene el gobierno. Y la pandemia del gobierno es mentir. Porque no se pueden decir que nos van a llegar 2.000 millones, cuando en realidad, si llegan 1.000, que iban a llegar. Pero no veo claras las cosas. Pero el abogado Nebot habló con claridad de cuáles son las fórmulas y sí existen dineros que pueden venir del exterior. Pero cuando escucho, sí que nos condonen la deuda porque somos pobres. Anderson, ningún país petrolero es pobre. Eso no existe. Por lo tanto, no nos van a condonar nunca, porque somos país petrolero. Claro. Entonces tenemos que recurrir a los créditos internacionales, sí, claro, pero con la verdad, pues no con la mentira, pues no. Yo no tengo ningún problema en decir que se han presentado algunas ideas articulistas de prensa, el señor Walter Spurrier, personas capacitadas, don Alberto Dajic, y esto último que escuché en su entrevista con Jaime Nebot. Hay posibilidades reales, pero el pueblo, ¿por qué tiene el pueblo que poner
dinero cuando el Estado no ha hecho nada, absolutamente nada, para disminuir la burocracia? Claro, porque aquí está instalada la idea de que es el pueblo el que tiene que salvar al gobierno y no el gobierno el que tiene que salvar al pueblo. Eso está para que le cuenten chistes a los niños, ¿ya? El Ecuador ha tenido terremotos de Ambato, ha tenido el terremoto último de Manabí, Esmeraldas. Hubo donaciones, dineros. ¿Y qué pasó con esos dineros? Se los puso en gasto corriente. Es una infamia, lo que se hizo en Esmeraldas y Manabí. ¿Quién le cree a este gobierno? Anderson, yo he sido muy paciente y he dicho que sí, vamos adelante. Tengo que confesarle hoy día a mi país que no creo en este gobierno. No creo. Por lo tanto, el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y no cree porque ha dejado de creer o porque cree que ya no es momento de seguir solapando a un gobierno sin credibilidad? No he dejado de creer, yo he dejado de creer, pero no he solapado nunca. Pero sí soy de los que dan la oportunidad o dan el chance, como se dice popularmente. Bueno, vamos a ver. Pero decía mi madre, así decía el ciego que veía. Vamos a ver. No, ya no hay que ver nada. Es cuestión de realizaciones. Entonces, ¿cómo se le puede creer a un grupo que hizo lo que hizo con Esmeraldas y Manabí? Y ha hecho en parte algo ahora, poniéndome precios a las mascarillas y a los equipos y a los insumos. Es decir, se ha querido jugar con la economía de guerra. Esto es una economía de guerra. Una economía en que todo el mundo pone muertos, pero los más pobres ponen los muertos, más. Como siempre. Entonces, yo sí le digo que soy un hombre demócrata, creo en la república, pero a veces provoca sacarlos a patadas. A veces, digo. Cada 24 horas, digo yo. Ay, Dios mío. Pero no, yo creo que si el Ecuador viera a un presidente, a un gabinete que dice y tal cosa, 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 y ve a un gobierno poniéndose la camisa, el país se la pone. Porque se predica con el ejemplo. No se predica con la mentira. Y hay mucha discusión, presidente, sobre... Sí, continúe. Porque de ineptos y mentirosos ya estamos hasta la coronilla. Por lo tanto, creo que... Mire, Ecuador siempre ha sido un pueblo católico. Y siempre lo ha demostrado. La procesión de la Virgen del Quinche, la procesión de la Churonita en Loja, la procesión del Buen Suceso, la procesión del Cristo del Consuelo en Guayaquil, masiva, revelan que es un pueblo católico. Pero ¿qué pasó con el Ecuador? Gran discusión si se incluye o no el nombre de Dios en la Constitución de la República. Se mataban en el Congreso. Ya nadie firma con una antefirma
que dice Dios, patria y libertad. Se lo borró del mapa. A Dios se lo sacó de las escuelas, a Dios se lo sacó de las universidades, a Dios se lo borró del mapa. Se crearon casi proyectos de ley sobre los problemas de género. Se quiso adoptar una libertad total para el aborto, matrimonios entre homosexuales. Es decir, se quiso en el Ecuador, y no se pudo en algo, y sí se pudo en otras, borrar a Dios del mapa. Ahora, con esta pandemia, ¡ay, Diosito! Ahora sí se acuerdan del Diosito. Ahora sí. ¡Ay, Diosito! Que no me dé a mí el coronavirus. Qué inconsecuencia de país. Pero no es el país. Son los políticos. Yo a veces cuando me dicen que yo soy político, miro atrás a ver si hay alguien atrás mío. Porque porque como he vivido en la academia 50 años y he vivido en la política 5 o 6, entonces me dicen, ¿usted es político? Y yo miro para atrás, créeme, porque nunca me creí político, me creí siempre un profesor y soy orgulloso de mi título de profesor. Hay mucha discusión y hablaba usted de un gobierno que tiene que ponerse la camiseta, poner el ejemplo, salir a la calle, liderar las acciones. Hay mucha discusión sobre los dos extremos que tiene el gobierno. Por un lado, la pasividad del presidente de la República, escondido tras los muros de Carondelet, y no escondido por su imposibilidad de movilización o por su edad, sino escondido por su falta de liderazgo. Y el otro extremo, el del vicepresidente Otto Sonnenholzner, expuesto o sobreexpuesto en las acciones en territorio que había estado haciendo a riesgo de ganarse el sobrenombre de Foto Sonnenholzner. ¿Cree usted que estos dos extremos están equivocados o prefiere lo uno a lo otro? A ver, yo creo que el presidente hace bien en cuidarse, porque lo otro es inmolarse, o cuidarse o inmolarse, porque es un hombre que tiene problemas de salud y puesto al público está en un riesgo mayor, el de mayor riesgo. Por eso yo creo que depende ya de cada uno, ¿no? Él ha decidido cuidarse, posiblemente alguien pudo haber decidido inmolarse. Con respecto al vicepresidente, que es un hombre joven, yo creo que tiene que ponerse tapones en los oídos para no oír cantos de sirenas. Es un hombre muy joven. Yo he trabajado siempre con jóvenes y los he auspiciado. Vamos adelante, vamos adelante, vamos adelante. Pero un joven que no se pone tapones en los oídos y escucha cantos de sirenas puede marearse. Siempre escucho que es una muy buena persona el vicepresidente. Lo conozco de vista, nada más, y algún día lo saludé. Pero voy a los lambones, ¿no? Sí, haz tal cosa, lidera tú esto, lidera más allá, métete acá, tómate fotos. En las emergencias, las fotos están de más. Jamás puse a un puente o a una carretera obra de Gustavo Noboa. Jamás. Prohibí al ministro de Obras Públicas, prohibí a Corpecuador que use mi nombre. Obra del gobierno nacional. Eso es todo. Pero no obra del presidente fulano de tal.
Yo eso lo prediqué, lo viví. Y un día me encuentro en alguna carretera un gran anuncio que decía obra de Gustavo Novoa. Monté en cólera. Y mandé a destrozar ese aviso. Hay que cuidarse. Y este joven tiene que cuidarse. Si él quiere ir adelante en la vida y tiene todo derecho, como todo ecuatoriano, a ambicionar la presidencia también incluso. Pero yo le recomiendo a este joven, que no me ha pedido nada de recomendaciones, que vaya despacio, sin fotos, que haga lo que tiene que hacer, pero que nadie, ni él, ni nadie tiene derecho a usar una pandemia donde muere gente para hacer proselitismo político. Nadie, ni uno solo, ni los viejos políticos, ni los jóvenes políticos. Nadie tiene derecho a exhibirse con la tragedia del Ecuador. ¿Qué espera usted, presidente, siendo guayaquileño, viviendo en Guayaquil, sintiendo y doliéndole Guayaquil como nos duele a los guayaquileños? ¿Qué espera usted de la alcaldía de Cintia Viteri? Yo espero, como todo guayaquileño, que sea un éxito. Que sea un éxito. Y si ahora en este juego de fútbol le han tirado la pelota a los alcaldes, que haga lo que tiene que hacer a favor de su pueblo, buscar los recursos fuera del país, exigirle al gobierno, porque ¿qué es lo que pasa también? Si el gobierno no paga, porque no tiene dinero, este es un círculo vicioso. Los hospitales de la Junta de Beneficencia les deben 80 millones de dólares. Y a Solca, 80 millones de dólares. El Hospital del Estado, Teodoro Maldonado, que lleva el nombre de un ilustre guayaquileño, de un espectacular médico guayaquileño, fruto hoy día de corrupción en la pandemia y antes de la pandemia también. Este gobierno ha tenido todo el tiempo necesario para enmendar el latrocinio en el Teodoro Maldonado que viene ocurriendo hace más de 4 años. Este gobierno, y no el de Rafael Correa, ha tenido el tiempo necesario para devolverle a Guayaquil el Hospital Alfredo Valenzuela Valverde, Hospital del Pulmón. Este gobierno ha tenido para devolverle a Guayaquil al Instituto de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, y no ha hecho nada con esto. Guayaquil se sigue manteniendo con los hospitales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, a la cual se le debe plata. Sigue manteniéndose con la paciencia de la gente que llama a un teléfono y le dicen que tenga cita después de 4 meses y tiene apendicitis. ¿Cómo podemos hacer eso? Es que, créeme que la indolencia, este pueblo ecuatoriano tiene una paciencia de santo. Paciencia de santo. Sale a la calle, se ríe, juega pelota. ¿A dónde fuiste, mijito? A comprar una caselser, a comprar algo a la botica. Pero ¿y el coronavirus? Ay, mamá, a mí no me va a dar coronavirus. Entonces, calificamos y dice, pueblo irresponsable. ¿Qué pueblo irresponsable? Vive en una casa, en un cuarto de 10 metros, con techo de zinc, o en un lugar del altiplano, muertos de frío, con un calor del carajo o con un frío del carajo. Quédate en casa. Está tocando la parte medular de la gran discusión
que está teniendo el país en estos momentos, presidente. Y esa El gran mundo. discusión El mundo va también. a estamos, sí, pero no es lo mismo la cuarentena en Alemania que la cuarentena en Ecuador, ¿no? De acuerdo. Entonces, la gran discusión es, ¿estamos condenando a la gente a morirse por el virus o en los próximos días a morirse de hambre? ¿Dónde encontramos el punto medio? ¿Cómo volvemos a recuperar una nueva normalidad? Ni lo uno ni lo otro. Ni morir por el coronavirus, ni morir de hambre. El manejo de la crisis ha sido un fracaso. El manejo del COE, créame, Anderson, que como fracaso ha sido un éxito. Hay que felicitar al COE del fracaso, porque fue un éxito. Nunca antes alguien había fracasado tan bien. A costa de muerte de sus semejantes. Es que, mire, mi abuela me contaba con la fiebre amarilla que pasaba una carreta jalada, tirada por una mula, y el que tiraba la carreta gritaba: señorita, hay muertos. Y le decían no o sí. Y si había un muerto, lo bajaban en una sábana y lo dejaban en la carreta. Guayaquil ha vivido fiebre amarilla y salimos de la fiebre amarilla. Costó mucho y muchas vidas. En el cementerio de Guayaquil un día me llevó mi padre cuando yo tenía unos 18 años y me dijo: mira este lugar, mira, todos son entierros del mismo día o del día anterior o del día posterior. Y me dijo: todo esto es fiebre amarilla. Guayaquil ha sabido luchar. No se trata de no podemos preferir nada, pero creo que el gobierno todavía tiene una oportunidad. Todavía puede pasar a la historia como un gobierno bueno. Hay todavía, y estoy gastando mis últimos cartuchos al decir todavía, porque sí puede hacer cosas, sí puede ayudar a que el pueblo se alimente y coma mejor en esta tragedia económica también. Es verdad, lo del petróleo es verdad, pero también lo del petróleo nos coge con unos precios internacionales en la ruina. Aquí estamos vendiendo la gasolina a precios mayores que lo que se vende en Estados Unidos. Claro, como nadie sabe, no se gastan esos valores. Pero venimos hablando tanto de subsidios y de que hay que arreglarlos. Los subsidios se arreglan en favor de los pobres, no en favor de los ricos. Aquí hay subsidios en favor de los ricos. Yo suprimí subsidios en mi gobierno. Aquí venían los aviones desde otros países a tanquear la gasolina de avión al Ecuador. Y eso lo suprimí yo. Y subimos el diésel también. Este año no es un año de utilidades. Este año es un año de pérdidas. Este año, lamentablemente, no es un año de grandes estudios para los jóvenes universitarios o para los niños. No quiero pensar que es un año perdido. Quiero pensar que podemos rescatar el año. Rescatarlo con voluntad, con esperanza,
Con fe en Dios, sí. Pero Dios rogando y con el mazo dando. No se puede pedirle a Dios misericordia y clemencia y sacarlo de las aulas universitarias, sacarlo de las aulas de colegio, sacarlo de la Constitución y poner en su lugar abortos, matrimonios gay o matrimonios homosexuales, y que los niños decidan qué van a hacer, hombrecito o mujercita. Esas pendejadas ya tienen que eliminarse. La Constitución del Ecuador tiene que cambiar. Hay que tirarla al tacho de basura. Hay que quemarla en un tanque de 55 galones. ¿Cómo? Hay que hacerlo. Hay mucho que hacer, Anderson. La década perdida nos ha quitado mucho, pero no nos ha quitado la esperanza y la fe en el Ecuador. Usted, Anderson, es un hombre joven. Mis nietos van de los 31 a los 7. Hay que luchar por los jóvenes. Hay que luchar por los jóvenes. Pero no se puede tampoco a los viejos decirles muéranse. Porque si no, no estuviéramos conversando usted y yo. Estamos conversando. No, este es un medio joven que respeta como el que más a los viejos. Si es de allí donde aprendemos. Presidente, Así que tenemos sí, que entrar en la recta final de la conversación y no quiero dejarle ir sin agradecerle primero siempre la atención y buena voluntad para abrirnos las puertas para conversar, y sin pedirle, segundo, un mensaje final para el presidente de la República, porque creo que la gran idea que tenemos esta semana de trasladar el criterio de expresidentes es que a la final, aunque no los haya convocado ni los haya llamado, algo le llega al presidente de la República que le sea útil. lo que puedo yo decir es que la credibilidad es fundamental. Creer o no creer depende del éxito. En eso depende. Y el país creerá en el presidente Moreno el momento en que, así como quiere que se le aprueben leyes para que la empresa privada, el ciudadano, el hombre rico y el hombre pobre pongan de su parte, no le va a creer el país si el gobierno no pone lo que tiene que hacer y no hace lo que, y eso que tiene que hacer es disminuir ampliamente, como nunca quizá, el tamaño del Estado. Porque yo goberné con 12 ministros y ahora hay 36. Porque yo goberné con gente especializada. Se ha relegado a las Fuerzas Armadas en este momento y se las ha llamado tardíamente. Bien, pero tardíamente. ¿Quién sabe de logística? Las Fuerzas Armadas. ¿Quién sabe de emergencias? Las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas tienen un papel preponderante en este momento, porque la disciplina, la forma de ser, la estructura del militar ayuda cuando la indisciplina de un pueblo que tiene hambre, que tiene sed de justicia, se revela. Tengo que decir que el vicepresidente solo hace lo que el presidente le indica y le pide. Esa es la Constitución. Pero el presidente sigue llamando a correístas, sigue reciclando correístas. Lo pone de un lado y lo pone en el otro, lo saca de un lado y lo pone en el otro. Tenemos una persona en inteligencia que no sabe un pito de inteligencia. Puede tener la inteligencia natural que Dios le dio, pero no sabe de inteligencia. Por lo tanto, señor presidente, busque las mejores
las mejores personas, los mejores cerebros para que lo ayuden en el gabinete. Saque a todo correísta. Sáquelos o usted es correísta. Sí se puede hacer las cosas. Con voluntad, con fe y con esperanza. Presidente, tiene un país maravilloso. Haga lo que tiene que hacer. Gracias, Anderson. Gracias a usted, presidente. Escucharon ustedes al expresidente de la República, Gustavo Noboa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y en esta entrevista. Detalles puntuales dio el expresidente Gustavo Noboa solamente para hacer una recopilación de algunos de ellos, una exigencia pública al gobierno nacional para liderar el esfuerzo que hay que hacer para salir de la crisis, para no cargar sobre una sociedad suficientemente deprimida la salida y la solución a través de la contribución de impuestos, sino a través de la reducción del tamaño del Estado. Ejemplos claros y puntuales había dado el expresidente Noboa. Este es un gobierno, asegura el presidente Noboa, este es un gobierno mentiroso y va más allá. La pandemia que enfrenta el gobierno es la de la mentira. Y cita, mintieron con el número de muertos, mintieron con que estaban preparados, mintieron con que llegaban pruebas para hacer los exámenes a los enfermos, mintieron con que no pagaban los intereses de la deuda externa ecuatoriana cuando sí los pagaron en los bonos 2020. Un llamado al presidente de la República a actuar como presidente por parte del expresidente Noboa, a dejar de delegar y empezar a asumir el liderazgo, a convocar a la gente preparada, no solo la gente que pasaba por allí. Interesante entrevista, gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a terminar esta mañana con mi comentario y conclusión de cada mañana. Esto es el punto final. El gobierno ha decidido descentralizar la decisión de cuándo corresponde cambiar el color del semáforo en cada uno de los cantones del país. Así como han descentralizado la decisión, sería bueno entonces que descentralicen los datos necesarios para poder tomar una decisión con base en los datos y argumentos científicos y no con base en chuparte el dedito y mirar hacia dónde sopla el aire. El gobierno ha decidido transferir la competencia política a los municipios. Sería bueno entonces que les transfiera también lo que constitucionalmente es de ellos. La plata para enfrentar la emergencia, señores del gobierno, especialmente señor ministro de Finanzas. El gobierno ha decidido dejar de retener la capacidad de liderazgo y decisión, desde retener también el IVA, señor gobierno, que es que el IVA es de los municipios. Y todo esto no es un reclamo con el que los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso los municipios, intentan lavarse las manos. Este es un reclamo justo, porque si el gobierno les traslada la papa caliente, la responsabilidad y el problema, señores, trasládenle también los fondos necesarios para enfrentar el problema, para dar una solución, para contribuir y mejorar. O lo que quieren es deshacerse de la responsabilidad política de sus acciones y decisiones. No puede ser que los municipios que aglomeran a casi el 50% de la población de este país, Quito y Guayaquil, estén impagos. Que no se les pague desde diciembre, que se les pague minucias, que tengan 5, 10, 15 millones para hacer frente a una emergencia que nos está costando vidas. Y yo sé que van a salir con que el gobierno no tiene plata y que Correa se llevó todo y todas las cosas que les gusta repetir como si de excusas viviera la gente. Pero este es un momento para que ustedes pongan en orden su prioridad. Normalmente cuando en una familia no hay plata para algo, se deja hacer eso. Si ustedes no tienen plata para seguir gastando en pipones, pues corten el piponazo, devuélvanle a los municipios la plata, que ellos la van a usar para salvar gente. Aquí nos vemos mañana, me acompañarán los expresidentes Osvaldo Hurtado y el expresidente Lucio Gutiérrez.